Buenas noches, profesora, compañeros. En esta oportunidad vamos a exponer sobre la corrupción del expresidente Alejandro Toledo. Siguiente, por favor. Para empezar, vamos a empezar con un pequeño concepto sobre corrupción. Se dice que corrupción es un problema global que afecta a muchos países en todo el mundo, incluyendo nuestro país, Perú. En este caso, la corrupción de Alejandro Toledo, se dice que durante su gobierno el país experimentó un aumento significativo de la corrupción y la falta de transparencia en el gobierno, lo que tuvo un impacto negativo en la economía y calidad de la vida de los peruanos. El expresidente Alejandro Toledo asumió el cargo en el año 2001, lo que tuvo una serie de protestas masivas que llevaron a la renuncia del anterior presidente Alberto Fujimori. Siguiente, por favor. Em, Se dice que Toledo asumió la presidencia en medio de una profunda crisis económica y política, con una agenda de reforma económica y política para estabilizar el país hacia el crecimiento y el desarrollo. La gestión de Toledo fue criticada por su incapacidad por controlar la delincuencia y la violencia del país. Siguiente, por favor. Durante, durante el gobierno, después del término de su gobierno, el expresidente Alejandro Toledo tuvo una serie de denuncias por corrupción, soborno, lo que en la actualidad el expresidente se encuentra arrestado. eh, Fue arrestado en Estados Unidos, lo cual él deberá responder a la justicia peruana por todos los cargos que se le imponen. Continúa mi compañero Marco. Bien, continuando con la exposición, en este caso, pues, vamos a hablar del análisis de las leyes injustas y su evidencia en Sócrates. Al hablar de Sócrates, pues, y Platón, es hablar, pues, de que Sócrates discute la relación que hay entre la ley y la justicia, y define su postura de que es más importante obedecer la verdad y la justicia que obedecer la ley de la ciudad, ¿no? O de los humanos. En su argumento, en su defensa, Sócrates dice, obedecer la ley es injusta es generar, pues, desobedecerlas, ya que esto es contrario a la justicia. Sócrates sostiene lo que es correcto es resistir y desafiar la ley injusta, incluso si esto conduce a la desobediencia civil y a la pena, pues, de muerte. Siguiente. También aquí hablamos de Platón. Platón argumenta la democracia, que es una forma de gobierno en la que las personas ignorantes eligen a líderes ignorantes, lo que lleva a una sociedad llena de conflictos y desorden. En este caso, pues Platón dice cuando hay un buen gobierno es aquel en el que filósofos, ¿no?, gobiernan y toman decisiones informadas y justas en nombre de la sociedad. Al hablar, pues, de la corrupción, es una forma, pues, de desorden que va a surgir cuando los líderes ignorantes son elegidos por personas ignorantes. En este caso, Platón, pues, dice que debe pasarse por un proceso de selección, dice, riguroso, ¿no? Y una formación intensiva en filosofía y ética, el gobierno. Solo así, entonces, puede haber líderes que son capaces, puede tomar decisiones informadas, justas en nombre de la sociedad. Doy paso a mi compañera Alexandra. Bueno, vamos a hablar del análisis de la justicia y la moral en la ética nicómaco de Aristóteles. Aristóteles sostiene que la ética no es solo una cuestión de conocimiento, también de un carácter de acción. Como argumenta Aristóteles en su segundo libro de la Ética de Nicómaco, el hombre que posee la excelencia del carácter tenderá a hacer lo correcto, en el momento adecuado y la manera correcta. También nos dice que para Aristóteles la justicia se divide en dos tipos, justicia distributiva y la justicia correctiva. La justicia distributiva se refiere a la distribución de justa de los bienes y recursos en la sociedad
mientras que en la justicia correctiva se ocupa de reparar las injusticias cometidas. Esto dice que en ambos casos la justicia se basa en la idea de proporcionalidad que busca igualar el trato a las personas de acuerdo a los méritos y necesidades. En este sentido, la justicia y la moralidad están muy unidas, ya que ambos se basan en el concepto de virtud y equidad. Continúo con la exposición de mi compañero. Moral de Kant. La moral universal es muy conocida por ser uno de los más influyentes en los tiempos. Tales principios y cuáles son los principios de deber y buena voluntad. ¿De qué trata de deber? Es lo que se puede considerar como absolutamente bueno, es aquella que obra por un buen deber. ¿Y qué es voluntad? O buena voluntad. Es cuando se hace por el deber y no por algún propósito de interés. Y cada acción se toma con un fin y no como un medio. Usar a las personas como un instrumento y tampoco como un objeto, no como medios para poder conseguir algún propósito determinado. Siguiente, por favor. Hoy en día nosotros los seres humanos nos convertimos ya en un legislador y un juez y crear nuestras propias leyes y principios. A la razón se evalúa constantemente nuestras acciones poniéndonos en un lugar de los demás, a fin que sean moralmente apropiadas. Máximas son principios prácticos subjetivos que solo valen para un individuo y no para todos. Siguiente, por favor. Imperativos. Son principios prácticos objetivos y universales, es decir, valen para todos los individuos. Hipotéticos son aquellos que determinan la voluntad en base a un fin, así que ellos no valen. Y categorías son aquellos imperativos cuya voluntad está determinada nada más que por el deber. A continuación damos el pase a nuestra colega. Bueno, vamos a hablar del análisis del deber moral en Immanuel Kant. Nos dice que Kant fue un filósofo alemán que es conocido por su teoría ética basada en el deber y la razón. También nos dice que Kant creía que las acciones morales no se basan en las consecuencias, sino en el deber moral. Es decir, una acción es correcta no porque produce un resultado deseado, sino porque es nuestro deber hacerlo. El imperativo categórico establece que actúa solo de acuerdo con una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se convierte en la ley universal. En otras palabras, una acción es moralmente correcto solo si se puede aplicar a todas las personas en todas las situaciones. Kant creía que esta regla era la base de la moralidad y que todos los seres racionales deberían seguir esta regla. También nos dice que Kant argumentó que el deber moral no era negociable, es decir, no podemos ignorar el deber moral porque no es conveniente para nosotros. El deber moral es una obligación que debemos de cumplir, independientemente de las consecuencias. Un ejemplo, si nos comprometemos a no mentir, debemos mantener esa promesa, incluso sin mentir en nuestro propio beneficio. Continúa la exposición, mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, diremos unas conclusiones, ¿no? La corrupción es un problema complejo que afecta a todos los países independientes de su nivel de desarrollo económico y político. El gobierno de Alejandro Toledo en el Perú estuvo marcado por importantes avances en la lucha contra la pobreza y la mejora de la economía, pero también por acusaciones de corrupción y falta de transparencia. El contracturismo social es una teoría filosófica que busca explicar el origen y la legitimidad del poder político a través de un contrato social entre los individuos y el Estado. Kant considera que el deber moral es el principio fundamental de la ética y que las acciones deben ser evaluadas en función de conformidad con el deber, entre otras. Tenemos algunas sugerencias. Fomentar la educación cívica y ética en todos los niveles educativos para promover la conciencia social y la responsabilidad ciudadana. Implementar políticas
públicas y programas de desarrollo social que reduzcan la brecha de desigualdad y promuevan la justicia social. Fomentar el desarrollo de empresas y organizaciones sociales comprometidas con la ética y la responsabilidad social. Implementar políticas de prevención y tratamiento de adicción al poder y la corrupción en el ámbito político y empresarial. Crear sistemas de evaluación y seguimiento de los programas políticos públicos para garantizar eficacia y transparencia. Bueno, la última, fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción y la promoción de la ética y los valores universales. Bueno, eso sería todo con nuestra exposición. Muchas gracias.